much. It's a pleasure to be with you all this morning. I'm very excited to present the International Tax Competitiveness Index results for Colombia. Colombia, perspectiva, desde la perspectiva de impuestos, es un país de impuestos bajos con una entre 18 y 19% en su Producto Interno Bruto, pero la manera en que Colombia maneja sus impuestos puede ser particularmente nocivo, especialmente en inversiones. Miramos estas 5 áreas de políticas de impuestos en el lado de negocios, en el lado individual, miramos también los impuestos de consumo, de propiedad y la manera en que los sistemas de impuestos tratan las ganancias ganadas en el exterior. Hacemos esto de la mejor manera basado en manzanas por manzanas en los países miembros. Y ahora, muy interesante, en Europa, antes de hablar de Sudamérica, empecemos por Europa. En Europa tenemos tanto lo mejor como lo peor de los sistemas tributarios en la OECD. Si miramos la manera en que el índice internacional mide la política de impuestos, tenemos tanto los países con rangos más altos en la OECD, en Estonia, que está arriba en la zona báltica, y se tiene los países de rango más bajos en la OECD, en Italia. Y nuevamente, estas son medidas de cómo estos sistemas, si son neutrales, si generan muchas capas de complejidad y diferentes capas de impuesto o capas de extorsión, o si son bastante simples. Estonia, el país número 1, tiene un sistema tributario que está enfocado únicamente en ganancias distribuidas para las empresas. En el lado de negocios no hay con excepción de las ganancias cuando son distribuidas a los accionistas en un 20% y un 20% en ingresos personales. Y hay un valor agregado de un 20% en consumo y tiene como una base bastante amplia en la economía de Estonia. Estos 5 países también tienen un sistema bastante directo y simple en tasas competitivas también. Y esta es una de las cosas claves que podemos ver en estos 5 países principales. No solo es que son economías relativamente pequeñas, sino que estas economías pequeñas han buscado una manera de hacer los impuestos bastante sencillos para los tributantes. Y no todos estos 5 países tienen el mismo radio de GDP. En Estonia es relativamente cercano al promedio de OECD en un 30% en el Producto Interno Bruto. Ahora, en el otro lado del espectro tenemos estos 5 países, México, Portugal, Francia, Polonia e Italia, y en cada uno de estos países se tiene unas capas muy interesantes de tributación, mientras que en los países principales, en los 5 principales, las cosas son simples, muy directas. En estos últimos 5 países se tiene una distorsión múltiple de tributación, como en Francia se tienen diferentes riesgos, transacciones financieras, se tiene como una que puede conllevar a bastante complejidad para los comerciantes y distorsionar las opciones para los consumidores y no genera los ingresos que los otros 5 generan, lo cual se depende de más impuestos distorsionarios en el lado de la economía. Chile tiene inversiones corporativas, pasando el tema de Sudamérica. Yo creo que esa es una de las cosas que ayuda a pensar en la transición del top 5, de los últimos 5, para enfocarnos en Colombia. Así que Colombia y Chile, y esto es algo que el índice no da mucha cobertura en Sudamérica, pero sí cubrimos tanto a Chile como a Colombia, y ambos de esos países ranquean muy mal en el índice. Entremos a ver los resultados de Colombia. Colombia rankea en la posición 31 de los 37 países de la OECD en el índice, en los resultados del año 2021. Estos son los resultados generales y los resultados para las diferentes categorías del índice. Así que en general, pues Colombia rankea en el puesto 31 y tiene un puntaje de 55 puntos de 100. En el lado corporativo rankea en la posición número 37 y tiene un puntaje de 34 puntos de 100 posibles. Así que rankea muy mal en el lado corporativo. En los impuestos individuales, voy a hablar de esto en un momento, pero en la tributación individual rankea bastante bien.
impuestos de consumo en la tabla media para propiedad igual y en cross-border está entre los más bajos. Ahora, en el ranqueamiento general, yo diría que hay tres debilidades que vale la pena mirar. El Narrow Value Added Base está entre las más cerradas de los países de la OECD. Cuando hablo de una base cerrada en impuestos, hay muchas exclusiones para tasas especiales provistas. Cuando hablamos de impuesto y de consumo, en realidad se está hablando acerca de tributar menos del 40% del consumo. El resto del 60% ya es algo que no está siendo tributado por razones de política o por fraude. Y esto genera un sistema que es más distorsionario y no genera los ingresos que tiene el potencial de generar. También hay múltiples capas en el lado de impuestos por propiedad. Eh, el, el Temporary Net Wealth Tax, que ha aumentado las transacciones, el impuesto a transacciones financieras, y en general hay una carga tributaria en la inversión. Y esto se manifiesta primordialmente en el puntaje de negocios. Así que el impuesto corporativo está en la posición 37 de 37 países. Colombia está de última en el índice en esta medida y tiene el segundo más bajo, no solo por debajo del promedio de la OECD, que es un 23%, pero también por encima del promedio de Sudamérica, de los países suramericanos, que es más o menos un 26%. Y luego no solo hay una tasa alta corporativa, sino que el tratamiento de inversión corporativa es generalmente pobre. Así que este menos costo del 75% en inversión en maquinaria puede ser recuperado, el 30% de edificios puede ser deducido. Estas medidas, mira las deducciones que las empresas se les permite tomar para sus costos de inversión. Si se puede tomar todo en un año, estas medidas dirían, bueno, pues se logra un 100% de deducción. Sin embargo, por cuanto la mayoría de los países, incluyendo a Colombia, requieren que los negocios deduzcan sus costos de inversión con el paso del tiempo, tanto la inflación como el valor en tiempo del dinero eroden el valor de estas deducciones. Así que esto pone el verdadero valor de deducciones por costo en maquinaria en menos del 75% y para edificios en un 30%. Y esto puede tener un efecto dramático en acumulación capital en la economía. Como economistas nos gusta pensar que tanto capital como la parte laboral son importantes para el crecimiento laboral. Y esto es en el lado capital. Decir que nuevas inversiones en estructuras eficientes en energía o nuevas tecnologías que requieren mucha infraestructura fiscal y privada, decir que el impuesto en esto es significativo sería una declaración por debajo en el caso de Colombia, y esto afecta la habilidad de la economía de crecer a largo plazo y de transicionar en la medida que las nuevas tecnologías son introducidas al mercado. Ahora vamos a pasar de esta posición mala al lado individual de impuestos, que es el lado opuesto de esta escala. En los impuestos individuales, Colombia rankea de segundo. Ahora, esto primordialmente se debe a que una gran porción de los ingresos personales simplemente no son tributados. El ingreso personal no es tributado. La OEDC toma la mayoría de la carga en la parte laboral y mira los diferentes niveles de la distribución de ingresos en la cual los diferentes tasas se aplican, y en muchos puntos a través de la distribución de ingresos el margen promedio en Colombia es cero por causa de diferentes exclusiones o por preferencias especiales que se dan a personas de menores ingresos, a individuos de menores ingresos. Y por aparte, en el lado de ingresos capitales para los individuales, los dividendos y ganancias se tasan a bajos porcentajes. En el lado capital hay una carga muy alta en inversión capital. En el lado individual, el ingreso capital se tributa de manera muy laxa, y de igual manera en el lado de ingresos personales. Ahora, en el siguiente tema vamos a volver al Value Added Tax y la tasa de consumo. Y como lo mencioné antes, el Value Added Tax Base es bastante cerrada. Nuevamente, como economista yo miro esto y digo, bueno, pues, ¿qué significa esta base tan cerrada? Bueno, algunos bienes y servicios son tributados más adelante que otros bienes y servicios. Quiere decir que algunos proveedores de servicios o comerciantes están teniendo que pensar, bueno, ¿qué tasa
o este producto no está con impuesto. Y esto genera desafíos a nivel del buen proveedor. Y adicionalmente, hay un pensamiento, bueno, tal vez algunas de estas exclusiones o estas preferencias fueron establecidas para los consumidores de bajos ingresos o los bienes y servicios que serán necesarios o importantes. Y el Value Added Tax no es necesariamente la mejor herramienta por usar con el fin de proveer para los ingresos o consumidores de bajos ingresos o para los bienes. El mejor sistema VAT es uno que es amplio, que tiene una tasa baja. Ayer miré unos números y si la base VAT de Colombia se extendiera para cubrir simplemente el promedio de la OSD, entonces pasando de un 40% de consumo a 55% de consumo, la tasa VAT puede reducirse significativamente, tal vez en un 13%, en una manera neutral. Ahora, esto es un economista jugando con números, pero creo que nos provee una lección, ya que la base VAT es como cerrada en este momento con una tasa bastante alta en algunos bienes y servicios. Se puede ampliar esa base, se puede reducir la tasa y tener una estructura más eficiente en el sistema VAT con más eficiencias en el lado de cumplimiento también. Nuevamente, la tasa de consumo está en un 20, en la posición 20 de 37, entonces está en la mitad de la tabla, pero hay espacio para algunas reformas ahí. En el lado de impuesto de propiedad no voy a mencionar mucho, mencionaré el impuesto de transacción financiera genera fricciones en la economía, especialmente en el lado de acumulación y en el lado de eficiencia de los mercados financieros. Y bueno, entiendo que muchos países han mirado impuestos en las personas de mayores ingresos como resultado de buscar nuevos ingresos en el contexto de lo posterior que ha sucedido después de la pandemia, enfocado a dar un apoyo a la economía, pero esta no es una gran aproximación para tributar dividendos. Lograr esas estructuras probablemente es una mejor aproximación a un net wealth tax, porque con mucha frecuencia vemos que este impuesto con tasas que pueden exceder el 100% de impuesto marginal en diferentes estructuras capitales. Muchos países se han alejado de net wealth taxes por razones administrativas o para eficiencia en los ingresos. Y creo que se basa, creo que esto es algo que está expirando, pero vale la pena traer esta crítica en el tema de impuestos a la propiedad. Finalmente, quiero hablar en cuanto a las diferentes categorías, quiero hablar acerca de cross-border taxation. Esto es importante para países que están fuera de Colombia, que están buscando invertir en Colombia o negocios colombianos que se quieren expandir internacionalmente. El tratamiento de impuestos de ingresos extranjeros es importante para los impuestos que se aplican a los ingresos de inversión directa recibida en Colombia. Los dividendos recibidos, esto es un tratamiento territorial donde muchos países tienen esta aproximación donde dicen, bueno, pues si uno es un negocio colombiano o un negocio doméstico y está teniendo ganancias del exterior, puede traer esas ganancias sin tributación adicional. En Colombia, el tratamiento territorial solo se aplica a las empresas withholding. Esto en realidad no hace que sea ampliamente disponible a los negocios que no quieren establecer una estructura holding en el offshore con el fin de poder beneficiarse moviendo el dinero de vuelta a Colombia para reinvertirse. Yo diría que en otro punto Colombia tiene el tratamiento, los tratados tienen personas que apoyan y detractores también. Desde mi punto de vista, no necesariamente pienso que sea como un indicador muy fuerte de inversión.
de algo que sea atractivo, pero sí creo que genera certeza para los negocios que quieren invertir en Colombia o, o los negocios colombianos que quieren invertir en el exterior. Es como esa integración hacia el mercado global que yo creo que los tratados de tributarios pueden proveer y no necesariamente se tienen que basar en un modelo en particular. Es esa certeza tributaria que viene con el tratado y con la eliminación de la doble tributación. Y eso es algo muy importante. Así que nuevamente, en el ranqueo del índice, Colombia ranquea relativamente mal en esta medida, en la posición 35 de 37. Ahora voy a cerrar con algunas otros contextos que yo creo que son importantes para pensar en sistemas tributarios. Mencionaba de frente una estructura del Código de Impuestos y cómo los ingresos por impuestos son recaudados, pero también un poquito acerca de la tasa de Producto Interno Bruto, donde un país depende de los impuestos en los que depende un país para que generar ingresos. Muy interesante, Colombia es algo que está en una posición interesante con respecto a los otros países de la OECDE. Hablé de cómo la estructura de impuestos corporativos rankea el peor entre los países de la OECDE. Aún así, Colombia depende de los ingresos corporativos 2.5 veces más que el promedio de la OECDE. Así que es una cantidad significativa de los ingresos tributarios de Colombia vienen de ingresos corporativos. Esto se duplica en la importancia de mirar a favor del crecimiento o reformas al sistema tributario de Colombia. Similarmente, el impuesto por consumo es el 30%, es más alto en Colombia con respecto al promedio de la OSD. Nuevamente, esto enfatiza el punto de los impuestos de consumo, porque estos impuestos son significativamente dependientes en Colombia para fuentes de ingresos. Es importante que sean diseñados, muy bien diseñados, para que los ingresos que recaudan se recauden de una manera que no distorsione la actividad económica. Y nuevamente yo mencionaré el punto acerca de la tasa corporativa, que está por encima no solo del promedio en Sudamérica, sino también por encima del promedio de la OSD. Y yo creo que con estos puntos les cedo en este momento la palabra para que hayan preguntas y podamos discutir, y voy a dejar de compartir mi pantalla aquí.